Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a otra clase más de Fundamentos de Filosofía Política. Vamos a continuar con nuestro estudio de los derechos humanos. Estamos en el primer aspecto, que es la evolución histórica del reconocimiento de los derechos humanos. Estamos en la antigüedad y me quedé con la Roma tardo-republicana. Entonces vamos a retomar desde ahí. Bien, les mencioné que si nos preguntáramos, ¿reconoció la República Romana derechos humanos? Parece que la respuesta es negativa. Solo reconoció derechos para los ciudadanos romanos. Bueno, pero también se reconocen derechos a los extranjeros, a los esclavos, derechos tanto civiles y políticos, cuanto derechos de bienestar. Avancemos. Se reconoce el derecho de asociación, derecho de apelar contra una sentencia de pena capital. Esto es importante. Es como una consecuencia de el derecho a la vida. Ahora, hay un reconocimiento implícito de presunción de inocencia, lo cual significa que si una persona es acusada de violar la ley, la parte acusadora tiene la carga de la prueba, es decir, la tarea de probar que el acusado efectivamente ha cometido la falta. Eso es en favor del acusado. El acusado no tiene que probar que es inocente, sino la parte acusadora la que tiene esa tarea de presentar evidencias en contra del acusado. También se reconoce el derecho de no ser juzgado sobre lo mismo dos veces. A ver, este último derecho se lo suele conocer por su denominación latina. ¿Sí? Fíjense, el no dos veces sobre lo mismo. ¿Sí? No dos veces, no segunda vez, sobre lo mismo. Lo cual quiere decir que una vez que el juez ha emitido sentencia, esa sentencia tiene que mantenerse en firme, independientemente de futuros hallazgos o el aparecimiento de nueva evidencia que pueda hacer variar la opinión del juez. Eso no hay cómo.
lo cual quiere decir que si es que el juez, en base a la información disponible al momento de dictar sentencia, a ver, perdón, perdí el hilo del pensamiento. Lo que quería decir es que una vez que el juez ha dictaminado, declarando a la persona acusada o bien inocente o culpable, una de dos, pero por supuesto no ambas, esa resolución no se puede cambiar. Una vez que el juez dictamina, ya no se puede reabrir el caso y cambiar la sentencia. Por supuesto, cuando el acusado no está de acuerdo con la actuación del juez, puede apelar a una instancia superior. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Si es que alguien se siente insatisfecho con un fallo que ha dado el juez, puede hacer que se revea esa sentencia, pero por una instancia superior. ¿Sí? Entonces, se apela a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay otro tribunal que va a analizar, a examinar la actuación del juez con respecto al caso en cuestión. Pero a nivel de la justicia ordinaria, no puede ser que después que ya el juez sentenció favorable o desfavorablemente para el acusado, esa sentencia ya no se puede rever a ese nivel de la justicia ordinaria. Por más que se le haya declarado inocente, cuando después se llega a saber que era culpable, quedó inocente. Eso hay que respetar, o al revés. Si es que siendo inocente se le juzgó culpable, entonces lamentablemente habrá que respetar esa decisión. Como digo, a nivel de la justicia ordinaria. Eso es lo que significa ne bis in idem. Y este principio es uno de los pilares fundamentales de lo que se conoce con el nombre de seguridad jurídica. Si es que se han cumplido todos los cánones, las normas procedimentales de un juicio, entonces habrá que asumir la decisión que haya tomado el juez. Bien, entonces eso ya se cumple en la Roma tardo republicana. Hablé de libertad religiosa y que los extranjeros tienen derecho a radicarse. Hay inviolabilidad, se reconoce la inviolabilidad del domicilio, la integridad física, el derecho al debido proceso, libertad de expresión y un derecho de participación política. Bien, voy a anotar lo del derecho de radicación, es importante. Es decir, los extranjeros pueden adquirir el derecho de residir permanentemente en el imperio. Seguramente habrá condiciones, ese detalle no lo sé. Tendrá que tal vez pasar un año, 2 años, no sé cuántos, durante los cuales el candidato ha dado muestras de que desea
permanecer en el país, seguramente es respetando las leyes romanas, y pasado ese periodo como de prueba, ya puede el, considerarse un residente, eh, y tener ese estatuto reconocido por la ley. Bueno, entonces, el, ya para terminar, permítanme un ratito, reviso la foto de... Ya. Y para abandonar ya la antigüedad, quisiera añadir el pensamiento de algunos santos padres de la iglesia. A ver, sobre todo son dos, los mejores conocidos dentro de este grupo, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio. A ver, aparte de ellos, también San Gregorio Nacianzo y San Basilio. A ver, estos cuatro padres de la iglesia retoman esa idea que ya fue enunciada por los estoicos de que tenemos derecho a vivir en una sociedad justa, pero como tanto la propiedad privada cuanto la esclavitud son injustas, de ahí sacaron una conclusión. Bien. Y eh, no sé si alguien de ustedes puede extraer la conclusión que se sigue lógicamente de este par de premisas. Esto es una constante que ha sido asumida o retomada en, me atrevería a decir, en toda ocasión. Y aquí, fíjense cómo se pone lado a lado eh, la propiedad privada y la esclavitud, como contrarias a los principios de la justicia. El razonamiento de los santos padres era, por supuesto estamos hablando dentro del pensamiento cristiano o filosofía cristiana, Dios había dado al género humano la tierra, la riqueza del planeta, para disfrute de todos, y que por lo tanto apropiarse de parte de esa riqueza común era injusto. Según algunos de estos pensadores cristianos, la propiedad privada tenía origen en el pecado, en la codicia. A ver, por favor, me recuerdan si es que les hablé de la parábola del joven rico la semana anterior, o supongo que no, porque no vimos los padres de la iglesia.
estoy confundido con otro curso. Por favor, ¿me ratifican? Profe, sí, sí nos contó, pero era una clase hace aproximadamente unas 3 semanas por allí, pero sí nos dijo la parábola del joven rico. Ah, ya, gracias. A ver, pero fue en otro contexto, ya no recuerdo precisamente en qué, pero gracias por eso. Entonces, bueno, la idea es la de que se ve con malos ojos, o si quieren ustedes, se da una desaprobación a la apropiación privada cuando con respecto a algo que era para beneficio de todos. ¿Sí? Y por otra parte también la esclavitud. Ambas eran injustas y por lo tanto de aquí lógicamente se debería haber sacado la conclusión de que tenemos derecho a vivir en una sociedad en la que no haya ni propiedad privada ni esclavos. A ver, pero por más que esa era la consecuencia lógica de estas premisas, quizás podemos acusar eh, a un conjunto de pensadores de inconsecuencia, de no haber luchado o tal vez lo suficiente como para acabar la esclavitud y la servidumbre. Pero el, la realidad es que pensadores cristianos, bueno, no todos ellos, y también los estoicos, contribuyeron para que paulatinamente, poco a poco, o si quieren ustedes lentamente, se vaya reduciendo o por lo menos suavizando esas prácticas tanto de la esclavitud como de la servidumbre. Y por supuesto, acompañado eso de cambios jurídicos en el pensamiento y en las leyes. Bueno, entonces con esto cierro lo que es la antigüedad. Solamente recordarles que San Ambrosio era obispo de Milán en el siglo V y fue él uno de los que más fuertemente influyó en la conversión de San Agustín. San Agustín, a pesar de que creía en Dios, no practicaba en el Dios cristiano, no practicaba el cristianismo, su madre era cristiana, él tenía un maestro de una tendencia maniquea. Eh, los maniqueos creen que en lugar de que Dios sea el creador de todo, ellos postulan dos principios al origen de las cosas. Un principio como creador y responsable de las cosas buenas, el alma, el conocimiento, las virtudes, etcétera. Y otro principio al origen de las cosas malas. Eso es el maniqueísmo y obviamente está opuesto al cristianismo, que cree que Dios es el único origen de todo. San Ambrosio, que es uno de los cuatro pensadores que nombré al comienzo y que están dentro de esta categoría, tuvo conversaciones, un encuentro personal con San Agustín y fue seguramente por sus prédicas, por sus escritos seguramente, por lo que San Agustín acogió ya plenamente la doctrina cristiana.
Bueno, ahora pasemos a la Edad Media y quisiera referirme a la escolástica. A ver, una idea de los, perdón, continúo con los padres de la iglesia. A ver, la verdad es que tengo aquí un error. El, en vez de padres de la iglesia, quienes sostienen esta tesis, este razonamiento, es en la escolástica. Entonces, permítanme cambiar el subtítulo. A ver, voy a poner aquí la conclusión. A ver, entonces, el par de premisas que están indicadas aquí, más la conclusión, eso es algo que debí haber mencionado cuando iba a hablar de la escolástica. La escolástica es un periodo en la Alta Edad Media, digamos siglos XII, XIII, y ahí tenemos, por ejemplo, a pensadores como Santo Tomás, Duns Scoto, entre los más importantes, el primero dominico, el segundo franciscano, profesores de universidad. ¿Sí? A ver, otra idea que quiero explicar o desarrollar relacionada con esta es la de que tanto la propiedad privada cuanto la esclavitud han sido introducidas por el derecho de gentes. Eso nuevamente en latín es ius gentium o gentium. A ver, lo voy a escribir en... A ver, sí, creo que discúlpenme si utilizo el latín, pero eh, les traduzco. ¿Sí? El ius gentium. Esto literalmente, a ver, es derecho de gentes. Esto está en plural, gentes, derecho de gentes. Es decir, el derecho de los pueblos. Pero se supone que lo contrario de el derecho de los pueblos es producto de una autoridad. Podemos decir, en este caso es a nivel como internacional, una práctica entre las naciones, pero no es derecho natural. ¿Sí?
derecho natural es otra cosa, es algo universal, algo incambiable, eterno. En cambio, el derecho de gentes varía de pueblo a pueblo, de nación a nación. Una puede ser la práctica de los egipcios, otra la de Mesopotamia, otra la de los hindúes, etcétera, etcétera. Entonces, la propiedad privada, nuevamente son dos cosas que van de la mano, propiedad privada y esclavitud, aunque nosotros como gente que vivimos en otra época, hemos perdido esa ligazón, esa estrechísima relación en la que pensaban tanto los antiguos como los medievales y seguramente hasta el Renacimiento. A ver, entonces, esto es importante. No es por derecho natural. ¿Sí? Mm. O sea, hay una clara conciencia en la mayoría de los autores escolásticos, no digo todos, no es que haya consenso en, en casi nada, tenemos unanimidad hablando de temas filosóficos. La mayoría de los escolásticos creen que el derecho natural no establece ni la propiedad privada ni la esclavitud. En el fondo está esa idea de que nacemos iguales. Piensen, en el pensamiento cristiano se dice todos somos hijos de Dios. Entonces, el que haya un origen común de todo el género humano, eso nos convierte en iguales a los ojos de Dios. Y por lo tanto, no puede ser que unos sean esclavos y otros libres, o si quieren, nazcan como seres libres y otros como esclavos. Eso va contra el derecho natural. Y lo mismo que decimos con respecto a la libertad, se aplica a la propiedad privada. En Egipto, cada determinado número de años, no sé exactamente qué tiempo, podría ser, pensemos, por ejemplo, 50 años, la propiedad se revertía y todos poseían lo mismo. Bueno, pero ese es en Egipto antiguo, tal vez seguramente en la época de los faraones. A ver, ahora sí, retomo a la idea principal de los padres de la iglesia. Los cuatro que les nombré, a ver, San Gregorio Nacianzo, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Ambrosio. Los cuatro tienen en común en que creen que la comunidad de bienes es el estado originario de la humanidad. Es la situación natural de la humanidad. Bien. Ya, los bienes de este mundo son para provecho de todos. ¿Sí?
Bien, es lo que en el catecismo actual de la Iglesia Católica se conoce con el nombre de el destino universal de los bienes. Bien, esa idea es de finales de la antigüedad. Bien, disculparán que me equivoqué y están ahí las ideas en un orden que no es el cronológico. Bueno, y avanzando hacia las vísperas de la revolución, o sea, saltémonos unas, a ver, más o menos unos 500 años y pasemos al siglo XVIII. A ver, bueno, antes de eso, perdón, a la mitad en la segunda mitad del siglo XVII, ¿cómo son concebidos los derechos? ¿Ya? Los derechos son entendidos como una especie de escudos o una defensa frente a los abusos del poder. Bien, sobre todo aún el poder monárquico. Piensen ustedes, un rey que no está sometido a ninguna ley, tiene un poder absoluto, no estamos en una monarquía constitucional, la voluntad del rey es todopoderosa y poco a poco se va reconociendo que hay ciertas cosas que el monarca no puede hacer o ningún poder. ¿Sí? Entonces, esa es una de las, históricamente, una de las primeras funciones que cumplen los derechos. ¿Sí? Bien, frente al abuso del poder, es lo que se conoce con el nombre de derechos negativos. ¿Qué significa esto? Por el principio de correlatividad entre derechos y deberes, si es que los individuos, los particulares, tienen ciertos derechos entendidos de modo negativo, eso quiere decir que la autoridad pública, por lo general estamos hablando de los monarcas, ellos se comprometen con no hacer ciertas cosas a las personas, a sus súbditos. ¿Sí? Entonces, a esos derechos corresponden obligaciones también negativas. ¿Sí? Deberes negativos de parte del monarca. ¿Qué significa un deber negativo? Un deber de no hacer, deber de omisión o inacción, de no hacer ciertas cosas.
Y esta es la concepción preponderante y que mm, permanece hasta el siglo XIX. Pero poco a poco va cambiando. Por supuesto, no ha habido una sola concepción de lo que son los derechos durante estos siglos, durante la historia que estoy reconstruyendo. Y poco a poco, después de la Revolución Francesa y ya plenamente hasta llegar a mediados del siglo XX, la visión va a ser otra, hacia una concepción de los derechos positivos. A ver, pero antes de eso, vamos por orden. He mencionado aquí el siglo XVII, ahora en la Ilustración se reconoce el derecho de no ser acusado por un delito que no esté en la ley. Bien. O sea, para que uno incurra en una falta jurídica, por lo cual va a recibir un castigo, solo puede ser a causa de que ha quebrantado una norma explícita en la ley. Si es que algo no está prohibido, entonces tenemos derecho a hacerlo. Y si es que hay una prohibición nuevamente explícita, solo ahí entonces no podemos hacer lo que está explícitamente vedado por la ley. Bien, esto es un avance que se consigue alrededor del siglo XVII. Ahora, quisiera referirme a la Declaración de 1789. Es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francés. Sí, ahí hay ambas cosas. Un ratito voy a buscar mis... Bien. Uno de los aportes de esta declaración es el hacer radicar los derechos en la naturaleza humana. ¿Sí? Es decir, hay una base objetiva
si quieren ustedes, ontológica, que no depende de la voluntad de nadie. Simplemente por ser lo que somos, y habría que explicitar exactamente qué rasgo de nuestra naturaleza es aquella gracias a la cual tenemos derechos. Ya más luego voy a ser más específico al respecto, pero aquí ya hay esa conexión de que la naturaleza humana sirve de base o fundamento sobre la cual poder edificar o montar el conjunto de los derechos que se van a reconocer. A ver, esta declaración de los derechos del hombre se constitucionalizó posteriormente, estoy hablando de la República Francesa, en las constituciones tanto de 1791 cuanto en la de 1793, en la constitución de la Primera República Francesa. A ver, sí quisiera referirme brevemente a varios elementos importantes de esta Constitución de 1793. A ver, en primer lugar, creo que vale la pena mencionar el artículo 1. Ustedes creo que fácilmente pueden comprender que cuando se hace una enumeración, no es casual o sin importancia el orden en el cual se mencionan ciertos principios. Se sobreentiende que lo que va en primer lugar es más importante que lo que va en segundo lugar o lo que está al último. Entonces, el artículo 1 menciona un valor. Dice, el fin de la sociedad es la felicidad común. Bien. Pero, vean, no es lo mismo decir felicidad, que podría entenderse como felicidad de los individuos, sino la felicidad común. Además, este mismo artículo 1 dice que el gobierno se instituye para garantizar al hombre sus derechos naturales e imprescriptibles. Bien, aquí se está relacionando los derechos que tienen, derechos naturales que tienen las personas con una función del gobierno. El gobierno está para garantizar los derechos naturales del hombre. Bien, entonces, derechos naturales del hombre
seguramente son especificaciones, son consecuencias de un derecho natural. Se está hablando de derechos para todo ser humano. Bien, y además, ese reconocimiento de derechos está imponiendo en el Estado una obligación de garantizar el goce efectivo de esos derechos. Bien, ahora, desde el punto de vista filosófico, la importancia de este artículo 1 es que este reconocimiento de que todo ser humano tiene ciertos derechos y correlativamente el Estado la obligación de garantizar los mismos, se lo debe al justnaturalismo, aquella corriente de filosofía del derecho que sostiene la existencia del derecho natural. Voy a abreviar simplemente así, justnaturalismo. Esta corriente es la que está detrás de varias constituciones y es la que está en el ambiente determinando la conciencia pública, la conciencia jurídica, para que acepte esta idea que se va a constitucionalizar, que el ser humano tiene derechos, todo ser humano tiene derechos y correlativamente, sobre todo en esta época, el poder público, el Estado, tiene que obligatoriamente, desde el punto de vista jurídico, no puede hacer ciertas cosas a los individuos. Y eso se reconoce en la Constitución. Les hago notar a ustedes en que se ha dado un grandísimo paso. Si es que antes de la Revolución Francesa, el movimiento ilustrado del siglo de las luces trató de comprometer al poder público, a los monarcas, a que respete los derechos de todo ser humano. Entonces, eso empezaba a, bueno, tal vez no por primera vez, eso ya hay antecedentes de eso anteriores, pero en el siglo XVII cobra fuerza, se hace más popular esta idea de que por tener el individuo ciertos derechos, hay ciertas cosas que no se les puede hacer, que ni siquiera el poder público puede hacer a los seres humanos. Que por lo tanto el poder del monarca está limitado, y eso es lo que cada vez cobra mayor fuerza hasta que termina la monarquía, por lo menos en Francia, y por supuesto eso causa un revuelo en toda Europa, y también va a tener consecuencias
en América, una vez que desaparece la monarquía, eso posibilita la declaración o el reconocimiento de los derechos humanos, que era más difícil durante la monarquía. Se creía que el monarca está por encima de la ley. El monarca no es responsable ante nadie, no, está absuelto, explícitamente el rey es irresponsable. Nadie puede pedirle cuentas al rey. Él está por encima de la Constitución. El presidente del gobierno, se le puede enjuiciar, pero al rey no, mientras esté en funciones. A ver, entonces, cae la monarquía y se reconocen derechos humanos. Eso es un avance importante dentro de la historia. Y detrás de este cambio de mentalidad está la corriente del justnaturalismo. A ver, en el artículo 2 de esta Constitución del año 93 reconoce derechos a la igualdad, a la libertad, seguridad y propiedad. Pero fíjense, se pone en primer lugar derechos a la igualdad. Se reconocen también derechos sociales, derecho al trabajo. A ver, perdón, artículo 2, pongamos derecho a la igualdad. Bueno, y aquí noten que en primer lugar está la igualdad, no la libertad, la igualdad. Derecho a la subsistencia, a la instrucción, al trabajo, y esos son derechos sociales. ¿Sí? Y cuando una persona no esté en capacidad de trabajar, sea por ejemplo por vejez o por enfermedad o por algún accidente, tiene derecho a unos socorros públicos, es decir, a un subsidio. Es decir, recibir ayuda de parte del Estado para garantizar la mantención de la persona. Entonces, la sociedad tiene obligación de asegurar la vida de sus miembros. Así como ya en la antigua Roma, yo les hablé la semana pasada de el que se reconoció un derecho de bienestar, o por lo menos un derecho, el de las annona, que era alimentación. El Estado alimentaba a cientos de miles de romanos de las clases bajas que no tenían qué comer y diariamente se repartía granos. Se exportaba de Egipto, de otras partes, miles de toneladas anuales a cargo con financiamiento estatal de la sociedad para alimentar a la población.
Bien, aquí entonces es, en el caso de la Constitución de 1793, derecho a recibir, a tener un trabajo, es decir, el Estado se encarga de velar porque todos tengan de qué vivir, o en caso de necesidad de no poder trabajar, entonces recibir un subsidio. Ahora, también esta Constitución de la Primera República, recuerden, estamos en esa época o en ese periodo revolucionario, entonces no podía faltar el reconocimiento de el derecho colectivo a la insurrección si el gobierno llegara a violar los derechos del pueblo. Bien, a ver, entonces con esto voy a terminar la primera hora de esta clase y pasemos a hacer un receso.